Bienvenido a Punto Noticias. Comenzamos con esta pregunta: ¿cuáles son las medidas que deberían considerarse considerando que estamos en un punto de casi no retorno, como nos conversaba Victoria Gasmuri? Sí, bueno, es una pregunta que es abierta, bueno, no hay una sola respuesta, es probablemente una pregunta que deba resolverse en conjunto cuando deliberemos por una nueva constitución. Pero lo que uno ha escuchado en este camino que se está iniciando hacia esa nueva constitución son principalmente cosas que tienen que ver, por ejemplo, con asegurar, entre otras cosas, la propiedad y el uso del recurso hídrico, del agua. Uno de los impactos más sustantivos que ha tenido el cambio climático en nuestro país ha sido en la escasez del recurso hídrico. Estamos en una mega sequía que es inédita en cuanto a su prolongación, que es inédita en cuanto a su profundidad, y eso ha significado decir: prioricemos en una nueva constitución, por ejemplo, el agua para el consumo humano, prioricémosla, por ejemplo, como soporte de los ecosistemas, y probablemente eso sea lo que se discuta al tiempo de abordar una nueva constitución desde el punto de vista ambiental. Se ha hablado mucho respecto a la propiedad y el uso de los recursos naturales, ¿no? Nuestro modelo económico, de alguna forma sostenido en esta constitución, tiene que ver con explotar intensivamente los recursos naturales de forma de acceder a los mercados y los capitales externos. Entonces, ¿de qué forma los recursos naturales acceden a la Constitución? Hay una propiedad, obviamente, del Estado, que hoy día también existe, pero va a haber un derecho al uso, por ejemplo, un derecho al acceso para el pueblo en general, por así decirlo. Y como esos, hay otros temas también que tienen que articularse en torno a la justicia ambiental y la justicia climática, que es lo que habrá que deliberarse al tiempo que se discuta este nuevo texto fundamental. Ahora se habla de la crisis hídrica y también de varios temas como el calentamiento global. Pero ¿cuál, desde su punto de vista, deberían ser los temas prioritarios en esta nueva constitución, al menos para ir priorizando? Yo creo que tiene que estar como principio general el transitar desde un modelo que está centrado en la libertad de empresa y el derecho a propiedad, sin perjuicio que hay un derecho fundamental que protege a vivir un medio ambiente libre de contaminación, hacia un modelo de desarrollo sostenible, donde se alineen los objetivos económicos con los objetivos sociales y ambientales. Eso dice estar garantizado como principio constitucional en la base de esta nueva constitución. Segundo, para mí es clave el tema de que también esté considerado la utilización del agua, del derecho humano al agua para el consumo y el soporte de ecosistemas, y en forma derivada para las actividades productivas. En tercer lugar, yo creo que también tiene que haber una visión general respecto a cuáles son los derechos que tienen las personas para acceder a nuestro patrimonio natural, que eso hoy día no está, obviamente, porque es una constitución también antigua que responde a otra época, no está debidamente garantizado. Yo creo que esos tres ejes, y también un cuarto que se me acaba de ocurrir, no se me ocurrió, pero que es muy importante, tiene que ver con el régimen jurídico de protección ambiental, que es el tema de la protección de la biodiversidad. Otro de los impactos importantes del cambio climático y del sistema económico mundial es la sostenida e intensa pérdida de biodiversidad. Y en Chile tenemos una biodiversidad riquísima, que no está protegida, que hoy día está expuesta a ser degradada, está siendo degradada. La presión que tiene el sistema económico sobre esa biodiversidad es muy potente, entonces también aquello debiese estar recogido en un nuevo texto constitucional. Como primera medida, usted mencionó el derecho del agua. ¿Y cree usted que habrá voluntad política para poder ejercer grandes cambios, considerando que son muy pocos los que tienen las concesiones de nuestros lagos, de nuestros mares? No, a priori no. O sea, hemos estado decenas de años discutiendo cambios al Código de Aguas en el Congreso. La última reforma al Código de Aguas es del año 2005. Fue una reforma bastante tenue, ¿no es cierto?, que buscaba romper con esta eternidad que tienen los derechos de aprovechamiento de agua, que se han constituido y se han sobreotorgado sobre cuencas que están sobreexigidas. Entonces el tema del agua yo creo que va a tener que ser muy empujado para que la modificación sea sustancial. Hoy día lo que está haciendo el Estado en una mega sequía es expropiar derechos de agua, que muchos de ellos en un inicio fueron asignados gratuitamente. Hoy día por ellos mismos. Por ellos mismos. Bueno, obviamente se han transado en el mercado desde el año en que se fueron asignados, desde el 80, digamos, pero hoy día un litro de agua por segundo en Copiapó puede llegar a costar $1 millón, ¿no es cierto? Lo que fue asignado inicialmente gratuitamente. Entonces, expropiar, que tiene que ver con la Constitución, ¿no es cierto? Nuestra Constitución tiene un derecho a propiedad reforzado, que supone para la expropiación una ley general o especial en virtud del interés público y otras causales específicamente tasadas. Entonces, eso va a costar muchísimo que se modifique. Mi opinión es que en razón del interés público no se debiese pagar un peso por expropiar derechos de agua que tienen que ver con priorizar el consumo de personas que hoy día no tienen acceso al agua potable o al saneamiento, o donde se están muriendo decenas de miles de animales en modelos de agricultura de subsistencia.
transparencia, pero eso va a ser una disputa que hay que darla democráticamente y que hay que poner todos los antecedentes e intereses que hoy día muchos de ellos están ocultos sobre la mesa. Obviamente también hay derechos de agua que usan agricultores y agricultoras, que está bien que los tengan, digamos, porque su proceso de agrícola también es de subsistencia o mediano o pequeño, pero hay otros derechos de agua que están concentrados en manos de grandes agroindustriales y que hemos visto lo que ha pasado en Petorca, en Cabildo y así en todo el país, y eso se va a seguir intensificando porque las tendencias es que vamos a tener un país más seco, con déficit de precipitaciones importantes. Entonces hay que adaptarse, como cuando uno habla en la terminología de cambio climático, a esa situación, modificando ciertos cultivos, pero también reforzando la acción del Estado para poner el agua a servicio del bien común. Ahora yo le pregunto cuáles deberían ser las medidas concretas. Usted me dice de la privatización del agua, sin embargo, me dice que cree que no habrá voluntad política. ¿Cuál cree usted deben ser las medidas para que el debate sobre sustentabilidad sea aún más fuerte, sobre todo hablando en términos económicos, pero también constitucionales? Bueno, ya... ¿La desprivatización? El agua en propiedad es un bien nacional de uso público, o sea, el agua es pública. Lo que pasa es que la Constitución, por ejemplo, dice en los derechos que garantiza que los derechos de aprovechamiento que se constituyen sobre el agua se ejerce el derecho a propiedad. Entonces es una suerte como de ficción. ¿Es un vacío legal? No, es un modelo expresamente concebido así, igual que la minería. Los recursos mineros son de propiedad del Estado, el agua es bien nacional de uso público, lo que pasa es que el privado constituye concesiones sobre los recursos mineros o derechos de aprovechamiento sobre el agua. Y sobre esos derechos hay propiedad privada como si fuese un mueble, un auto, una casa, y se pueden enajenar en el mercado libremente, más o menos a líneas gruesas. Entonces, hoy día hay agroindustriales, como lo señalé, que es la actividad que... Perdón, Jorge, es que no puedo dejar de pasarlo porque es muy difícil de entender. Sí. ¿Esto pasa en el resto del mundo o somos la diferencia? En minería no estoy tan seguro. En agua somos prácticamente los únicos con este código. De hecho, nuestro sistema se estudia en las distintas universidades del mundo y en las distintas escuelas que estudian regulación, porque es un modelo bastante único. Teóricamente... ¿Se estudia cómo hacerlo o cómo no hacerlo? Algunos cómo hacerlo y otros cómo no hacerlo, porque es un modelo que teóricamente está bastante sustentado en ciertas teorías, por ejemplo la tragedia de los comunes, que es un paper súper citado, que es de un gringo que se llama Garrett Harding, pero obviamente tuvo cosas buenas en un principio, pero se pensó para un contexto donde no existía cambio climático, por ejemplo. Se pensó para un contexto donde los caudales de los ríos, los caudales ecológicos eran súper distintos a los que hay hoy día. La cuenca del Mapocho y del Maipo, si no me puedo equivocar, no, porque yo soy abogado, entonces para la geografía soy un desastre, pero que son las fuentes de abastecimiento del agua para la región metropolitana, lo que tenían en el río hace 10, 15 años, lo que tienen hoy día, es impresionante la diferencia. Entonces está pensado para un contexto que hoy día es completamente diferente, donde se requiere una gestión estratégica del Estado para que planifique el uso no solo del agua, de nuestra biodiversidad, en función de una estrategia a largo plazo para adaptarse a lo que el cambio climático nos está exigiendo, porque Chile además es uno de los países más vulnerables del mundo en cambio climático. Cumplimos 7 de los 9 criterios del panel de expertos de países vulnerables. Entonces nosotros sí o sí nos va a ir pésimo con el cambio climático. Entonces nuestra forma de enfrentar eso a través de la planificación, de modelar un país hacia el futuro de forma muy distinta al país al cual hemos tenido, porque es otro contexto. Entonces no se puede planificar como si estuviésemos en el vacío. Estamos en un país impactado, con mucha sequía y con muchas posibilidades de que nos vaya mal si no hacemos algo al respecto.